Continuando con los temas que vamos a trabajar en esta unidad, nuestro siguiente título es la clasificación de los ángulos. Existen diferentes clasificaciones de los ángulos. La primera que vamos a ver y que ustedes ya conocen o han trabajado en materias anteriores de matemáticas es la clasificación según sus medidas. Y tenemos todos estos tipos de ángulos. Agudo mide más de 0 y menos de 90. El recto mide 90 grados. Generalmente los ángulos rectos se identifican con un cuadrito aquí. Cuando yo vea o cuando ustedes vean este cuadrito, significa que la abertura entre estos rayos es de 90 grados, ¿sí? Aunque aquí no diga 90, al ver este cuadrito ustedes saben que es un ángulo recto. Siguiente sería el obtuso, que es mayor de 90 y menor de 180. Siguiente es el llano, que es el que mide 180 grados. El ángulo llano es una línea recta, ¿sí? Aquí sería el vértice y esa sería la abertura. Esos son los ángulos llanos. El ángulo entrante es mayor de 180 y menor de 360. Y el ángulo perígono, que es el que mide 360. ¿Cómo se identifica un ángulo perígono? Únicamente así. Toda esta es la abertura de 360. Siguiente clasificación es según la posición de sus lados. Primer tipo de ángulo son los opuestos por el vértice. Yo aquí tengo esta figura. En esta figura, yo aquí tengo 4 ángulos. Los voy a enumerar. De esos 4, yo voy a formar 2 pares de opuestos por el vértice. El ángulo 1 va a ser opuesto al ángulo 3. Este símbolo de aquí a mí me indica que me estoy refiriendo a un ángulo. Esto se utiliza para identificar un ángulo. Siguiente pareja de opuestos sería el ángulo 2, es opuesto al ángulo 4. Siempre que tengamos opuestos por el vértice, estas parejas van a medir lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 1 mide lo mismo o es igual al ángulo 3. Y que el ángulo 2 mide lo mismo o es igual al ángulo 4. ¿Sí? Esta es la característica de los opuestos por el vértice, que miden lo mismo. Siguiente tipo de ángulo son los adyacentes. Aquí dice, son los ángulos con el mismo vértice. Aquí este sería mi vértice, ¿sí? Entonces, estos 3 tienen el mismo vértice y con un lado en común. Entonces, el ángulo 1 va a ser adyacente al 2. ¿Por qué? Porque tienen el mismo vértice y comparten este lado de aquí. Entonces, el 1 es adyacente al 2. Me regreso a la figura. El 2 es adyacente al 3. ¿Por qué? Tienen el mismo vértice y comparten este lado. El 2 es adyacente al 3. El 1 y el 3 no pueden ser adyacentes. ¿Por qué? Sí tienen el mismo vértice, pero no tienen ningún lado en común. Entonces, estos ya no serían adyacentes. Únicamente el 1 y el 2, y el 2 y el 3. Siguiente clasificación es según la suma de sus medidas. Y aquí encontramos 2 tipos de ángulos. Los ángulos complementarios son 2 ángulos que suman 90 grados. Tienen que ser forzosamente 2. O sea, yo aquí no puedo tener ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3 igual a 90. Ya no serían complementarios. Para que sean complementarios deben de ser 2 ángulos, ¿sí? Y la suma de ellos debe de ser igual a 90 grados.
Los suplementarios son dos ángulos que suman 180 grados. Aquí también forzosamente tienen que ser dos. Ángulo 1 más ángulo 2. Y esta suma siempre debe de ser igual a 180. Aquí yo no puedo tener 3 o más ángulos. Tiene que ser forzosamente dos ángulos. Primer ejemplo. Dice, obtener el suplemento del ángulo 49.36 grados. Expresa el resultado en grados, minutos y segundos. Si estamos hablando de suplemento, quedamos que los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Dos ángulos que suman 180 grados. Yo conozco un ángulo que me están dando que mide 49.36. 49.36 más el ángulo 2 que no lo conozco y esta suma es igual a 180, ¿sí? A mí me interesa conocer el valor de este ángulo 2, por lo tanto voy a despejar este ángulo 2. Esta cantidad que está sumándose, yo la voy a pasar al lado derecho restando. Me va a quedar que el ángulo 2 es igual a 180 menos 49.36. Resolvemos esa resta y nos queda que el ángulo 2 es igual a 130.64 grados. Este es mi resultado, pero me piden que el resultado yo lo escriba en grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces, recuerden que para hacer esa conversión, multiplicamos por 60. Voy a escribir el ángulo, que es 130.64 grados. Y multiplicamos únicamente la parte decimal por 60. Hacemos esa multiplicación y me queda 38.4. Ya multipliqué, entonces esta unidad ya serían minutos, ¿sí? Para obtener los segundos voy a multiplicar únicamente 0.4 por 60. Resolvemos esa multiplicación y nos queda 24. Y ya serían segundos, ¿sí? Escribimos el resultado y vamos a tomar únicamente la parte entera de cada una de esas cantidades. Entonces sería 130 grados, 130. De aquí nada más el 38 minutos. Y de aquí 24. Este sería el resultado en grados, minutos y segundos, que es lo mismo que yo tengo aquí, únicamente en grados. Segundo ejemplo, nos piden obtener el complemento del ángulo y nos dan este ángulo. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados, su suma es igual a 90 grados. Me están dando un ángulo. Puede ser el 1, puede ser el 2. ¿Sí? Eso no va a afectar. Entonces, dejo el 1 como si no lo conociéramos y el ángulo 2 es este que nos están dando, que es 17, 22, 39, igual a 90. Entonces, el ángulo 1 lo vamos a despejar. Esta cantidad, este ángulo que yo tengo, que está sumando, lo voy a pasar al lado derecho con su operación contraria, entonces va a pasar restando. Para yo poder hacer esta resta, lo primero que tengo que hacer es escribir este ángulo en forma decimal.
o únicamente en grados. Entonces, cuando es para acá, la operación es dividir entre 60. Hacemos la primera división, que serían los segundos, 39 entre 60. ¿Cuánto nos da esa división? 0.65. Y estos ya serían minutos. Y los vamos a sumar a los minutos que ya tenemos aquí, que son 22.65 minutos. Volvemos a dividir entre 60. 22.65 entre 60 y nos queda 0.377. Y ya serían grados y los vamos a sumar a los grados de nuestro ángulo y nos queda 17.377 grados, ¿sí? Y ya lo tengo escrito de forma decimal. Voy a cambiarlo por este valor y me va a quedar que el ángulo 1 va a ser igual a 90 menos 17.377, ¿sí? Yo no podía hacer esta resta si este lo tengo en grados, minutos y segundos. Por eso, como primer paso, tuve que convertirlo únicamente a grados o en forma decimal. Ya que lo tengo así, ahora sí hacemos la resta. Y me va a quedar que el ángulo 1 es igual a 72.623 grados. Y ese sería el complemento de este ángulo.